Buen día, mi gente. Pues en este video nos toca hacer historias de terror. Espero que les guste el capítulo. La verdad a mí me gustó mucho, sobre todo el último. Quédense para disfrutarlo conmigo. La noche caía pesada sobre la carretera. Una luna pálida y deslucida apenas iluminaba el asfalto agrietado que serpenteaba entre las colinas desiertas. El viento soplaba gimiendo entre las ramas secas, como si algo o alguien estuviera llamando desde el otro lado de la brisa. Juan, un joven trailero, tal vez tendría unos 35 años de edad, avanzaba lentamente en su camión de carga. La carretera, solitaria y oscura, le provocaba un escalofrío que no podía explicarse. Más adelante, divisó un autobús de pasajeros detenido en la orilla. Las luces intermitentes parpadeaban como un llamado de auxilio. Curiosamente, había una mujer vestida de negro y con un rebozo también negro, que le cubría el rostro. Miraba el camión desde la parte del frente, pero no se movía. Solo miraba hacia adentro del camión. Las luces del camión la iluminaban débilmente, pero no se le veía el rostro, solo las manos. Tras pasar el camión, Juan se detuvo adelante con la intención de ayudar a los pasajeros y pues claro, a la señora que al parecer estaba sola en medio de la carretera. Juan detuvo su vehículo y bajó con su linterna. Al acercarse, notó que las ventanas del autobús estaban empañadas y un rastro de sangre escurría por una de las puertas. El silencio era sepulcral. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. Con mucho esfuerzo, logró abrirla. En el interior, el hedor a sangre y muerte lo golpeó como un puñetazo. Cuerpos desparramados por el pasillo, rostros congelados en expresiones de terror y desesperación. Un niño de no más de 6 años estaba sentado en uno de los asientos, mirándolo fijamente. Sus ojos eran de un negro insondable. «No debiste parar», dijo el niño con voz grave y profunda. Juan retrocedió tambaleándose. Desde la oscuridad del pasillo, una figura se levantó. Era un hombre demacrado, con el rostro ensangrentado y un crucifijo incrustado en el pecho. El ser gimió de forma gutural y avanzó tambaleante hacia Juan. Desesperado, el trailero corrió de vuelta a su camión, arrancó y pisó el acelerador. Pero por el retrovisor, vio cómo el niño y el hombre lo seguían, cada vez más cerca. A pesar de que su vehículo rugía a toda velocidad, el niño extendió un brazo y al instante el motor se apagó. La carretera se cubrió de cruces viejas, algunas rotas, otras desgastadas por el tiempo. Una figura se materializó en el camino, la mujer vestida de negro. Extendía los brazos como si intentara detener a Juan, pero el hombre ya no podía moverse. Algo o alguien lo sujetaban con una fuerza invisible. Las cruces empezaron a temblar y la mujer gritó con una voz espeluznante. Juan cerró los ojos y rezó. Cuando los abrió, estaba amaneciendo y su camión se encontraba al borde de un barranco, en la carretera. El autobús ya no estaba, pero cientos de cruces adornaban la orilla. Juan nunca volvió a conducir de noche, y cada vez que pasaba por ese tramo, el eco de una voz infantil resonaba en su mente. No debiste parar. Años después, Juan supo la verdad en una vieja cantina de carretera. Un anciano trailero le contó sobre un autobús que, hace décadas, había desaparecido en esa zona. Viajaba lleno de familias y niños que volvían de unas vacaciones.
El conductor había perdido el control y el vehículo cayó al barranco. Dicen que uno de los niños, el hijo del conductor, logró sobrevivir, pero no por mucho tiempo. Su cuerpo fue encontrado semanas después, rodeado de cruces improvisadas por los viajeros que intentaban alejar a los aparecidos. El alma del niño, aseguraban los veteranos, aún deambula en busca de ayuda o de venganza. Los que paran a ayudar en esa carretera suelen ser los desafortunados que terminan como parte de la leyenda. Desde entonces Juan recorre otras rutas y evita ese tramo maldito. Pero a veces cuando duerme en las estaciones de servicio, sueña con una mujer vestida de negro que le susurra al oído: no debiste parar. ¿Cómo vieron el primer capítulo, mi gente? La verdad me gustó mucho la idea de estos capítulos. No soy narrador ni mucho menos, pero me gustó mucho cómo quedó. En el segundo capítulo vamos a escuchar algo muy diferente, y más porque se arrima Semana Santa. Pues igual, quédense y vamos a verlo. En el pequeño y apartado pueblo de San Vicente, el viento soplaba con fuerza en las noches frías de Semana Santa. Los habitantes del lugar, temerosos de las oscuras historias que se contaban desde tiempos inmemorables, evitaban caminar cerca del panteón antiguo, especialmente cuando la luna estaba llena. Nadie se atrevía a acercarse a ese lugar de descanso eterno, pues decían que, durante las noches de Semana Santa, un grupo de brujas de la región se reunían en el panteón para realizar sus rituales, invocar a seres de la oscuridad y, lo más aterrador de todo, buscar nuevas víctimas para sus sacrificios. Una noche, cuando las sombras eran más profundas y el viento aullaba entre las tumbas, un joven llamado Hugo, movido por la curiosidad y la valentía, decidió que iba a descubrir la verdad detrás de las leyendas. Durante semanas había escuchado susurros entre los viejos del pueblo, historias sobre mujeres encapuchadas que aparecían en la oscuridad del cementerio, sobre figuras fantasmales que caminaban sobre las tumbas, y sobre los ritos que dejaban a todos aquellos que se atrevían a espiar la escena aterrados por el resto de sus vidas. Esa noche Hugo se preparó para lo impensable. Con su linterna en mano y el miedo acechándole en cada paso, se dirigió hacia el panteón sin que nadie lo viera. Sabía que era arriesgado, pero la adrenalina lo empujaba a avanzar. A medida que se acercaba al cementerio, un frío extraño comenzó a invadir su cuerpo. Un frío que no provenía del aire, sino de algo mucho más profundo. Algo que parecía vivir en la misma tierra que pisaba. Al llegar al panteón, Hugo se ocultó tras una vieja tumba, desde donde podía observar sin ser visto. El lugar estaba rodeado de una espesa niebla que dificultaba la visibilidad. Solo la luz de su linterna iluminaba débilmente la escena. Mientras esperaba en el silencio mortal, una risa baja, casi susurrante, alcanzó sus oídos. Se giró rápidamente, pero no vio nada. Pensó que quizás solo era el viento. Pasaron las horas y la inquietud crecía en su interior. Era cerca de la medianoche cuando vio una figura oscura al fondo del panteón. Luego otra y otra más, hasta que comenzó a distinguir claramente a las brujas. Eran mujeres vestidas con largas capas negras, sus rostros ocultos por capuchas, y caminaban en círculos alrededor de un altar improvisado entre las tumbas más viejas. En el improvisado altar, un extraño símbolo de tiza blanca brillaba débilmente, marcado en el suelo con precisión. Hugo, paralizado por el miedo, se acurrucó más cerca de la tumba. Cada palabra que las brujas susurraban parecía resonar en su cabeza, incomprensibles y llenas de poder oscuro.
A medida que el viento aumentaba, las sombras parecían moverse a su alrededor, deformándose en figuras inquietantes. La sensación de ser observado se apoderó de él. De repente, una de las brujas levantó una mano al cielo y un rayo de luz blanca, que no parecía provenir de la luna, iluminó el altar. Los murmullos de las otras brujas se hicieron más intensos, como si algo estaba por suceder. Hugo no pudo evitar mirarlas, aunque su cuerpo temblaba de terror. En ese momento, las brujas comenzaron a danzar en círculos, sus pies levantándose del suelo, levitando lentamente. Hugo pudo ver sus ojos brillando con un resplandor antinatural bajo las capuchas. Sentía que algo malvado y antiguo se desataba en ese lugar. Sin previo aviso, una de las brujas se detuvo y miró directamente en la dirección en que Hugo se encontraba. Su corazón se detuvo por un instante. La figura avanzó lentamente, deslizándose hacia él con una sonrisa macabra en el rostro. Hugo intentó levantarse y huir, pero su cuerpo no respondía. Sentía como si algo lo mantuviera anclado al suelo. La bruja se acercó más y más, hasta que estaba a solo unos pasos de él. En su mano sostenía una daga de plata, y en sus ojos, Hugo vio una oscuridad absoluta. En ese momento, todo a su alrededor comenzó a cambiar. Las sombras de las tumbas cobraron vida, y las figuras de los muertos parecían despertar. Sus ojos vacíos miraban a Hugo. Sus cuerpos inertes comenzaban a moverse, levantándose del suelo con movimientos torpes, pero decididos. Hugo intentó gritar, pero no podía emitir ningún sonido. La bruja levantó la daga y con una sonrisa diabólica murmuró unas palabras en una lengua olvidada, las cuales Hugo sentía en lo más profundo de su ser. De pronto, un fuerte viento comenzó a soplar, derribando las tumbas y haciendo que las brujas cayeran al suelo. La bruja que estaba frente a Hugo se desplomó. Su cuerpo se retorció como si fuera una marioneta rota. Las figuras de los muertos también cayeron y el cementerio se sumió en un silencio mortal. Hugo, finalmente liberado de la parálisis, se levantó y corrió sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar al pueblo, donde cayó de rodillas, jadeando de terror. Desde esa noche, Hugo nunca volvió a acercarse al panteón. Los viejos del pueblo decían que aunque las brujas ya no se reunían en el cementerio, la energía oscura seguía ahí, aguardando la próxima persona que osara desafiarla. Hugo nunca olvidó aquel rostro aterrador de la bruja, ni los ojos vacíos de los muertos que caminaban entre las tumbas. Cada Semana Santa, los aldeanos escuchan el viento aullando entre las rocas del panteón, y algunos aseguran que, en las noches más oscuras, pueden ver figuras que se mueven entre las tumbas, pero nadie se atreve a investigar, porque, como bien dicen en San Vicente, las brujas del panteón nunca mueren, solo esperan. Como vieron, mi gente, a mí me gustó mucho la idea de estos relatos. En el tercer capítulo, mi gente, habla acerca de pues cómo se inició la leyenda de La Llorona aquí en El Salto. Pues sí tiene cositas que no son pues reales, pero pues tenía que darle continuidad a la trama. Espero y les guste y vamos a escucharlo. El viento ululaba entre las ruinas de la antigua hacienda Jesús María, ahora convertida en la escuela Mártires del Río Blanco. Las paredes desconchadas guardaban secretos antiguos y los alumnos decían que, al caer la noche, se escuchaban susurros en los pasillos, pero nada era tan temido como lo que ocurría junto al río Santiago. Don Salvador, un viejo guardia nocturno de la planta hidroeléctrica, solía advertir a los jóvenes del Salto:
No se acerquen al río después de medianoche. Hay cosas que no entienden, cosas que no deben de ver. Pero ya se sabe que los muchachos rara vez escuchan advertencias. Muchos años atrás, cuando la hacienda Jesús María aún estaba en funcionamiento, una joven llamada María vivía en una humilde choza cerca del río Santiago. María trabajaba lavando ropa para los dueños de la hacienda. Según decían, era madre soltera de 2 niños, Emiliano de 7 años y Camila de 5. María vivía con el temor de que la hacienda se expandiera y la obligaran a abandonar su casa, pero nunca imaginó que el peligro vendría del propio río. María había secuestrado a Emiliano y a Camila. Se decía que había perdido a sus propios hijos por culpa de una grave enfermedad, y en su desesperación y locura había arrebatado a los pequeños de una familia adinerada que vivía cerca de la hacienda. Durante años los crió como suyos, convenciéndose de que realmente eran sus propios hijos. Una noche de tormenta, los ingenieros de la recién inaugurada planta hidroeléctrica decidieron liberar una gran cantidad de agua para evitar que las compuertas colapsaran. Nadie se molestó en advertir a las familias que vivían río abajo. El torrente arrasó todo a su paso. María, que había salido corriendo para buscar a los niños, vio impotente cómo Emiliano y Camila eran arrastrados por la corriente. Desesperada se lanzó al agua, pero solo encontró sus pequeños cuerpos kilómetros río abajo, atorados en las ramas que se acumulaban cerca de la planta. Cuentan que María se volvió loca del dolor. Pasaba las noches vagando por las orillas del río, llorando y gritando los nombres de sus hijos. Finalmente, una noche, se sumergió en el río para reunirse con ellos. O al menos, la gente eso creyó. Poco después, los trabajadores de la planta comenzaron a desaparecer misteriosamente, y muchos afirmaban haber visto a una mujer blanca, empapada y llorosa rondar la orilla del río. Años después, 3 adolescentes, Carlos, Tania y Miguel, decidieron desafiar la advertencia de don Salvador. Carlos, el más atrevido, solía burlarse de las leyendas. Tania era la más escéptica, pero curiosa por naturaleza. Miguel, en cambio, siempre había creído en las historias del pueblo, especialmente porque su abuelo había trabajado en la planta y había sido testigo de las desapariciones. Dicen que aquí fue donde se apareció la Llorona la primera vez, susurró Tania mientras se acercaba al río, justo cuando construyeron la planta. Eso es puro cuento, se burló Carlos. Ya verán que no pasa nada. Pero Miguel se detuvo en seco. ¿Escucharon eso? El viento trajo consigo un gemido largo, desgarrador, que se mezcló con el rumor del agua. No puede ser, balbuceó Tania. La brisa gélida erizó la piel de los 3. Al otro lado del río, entre la maleza, una figura blanquecina comenzó a emerger. Su vestido desgarrado y húmedo se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Sus cabellos largos y enmarañados colgaban empapados sobre su rostro, cubriéndolo casi por completo. Sus ojos, 2 pozos negros y vacíos, se clavaron en los muchachos como dagas de sombra. Sus labios temblaban, y en ellos se veían surcos profundos y agrietados, como si se hubiera partido de tanto gritar. De sus manos colgaban jirones de piel deshecha, y al caminar dejaba un rastro de agua sucia y oscura. ¡Corran!, gritó Miguel, y los 3 emprendieron la huida por el sendero junto a la hidroeléctrica, pero los lamentos los perseguían, acercándose cada vez más. En su desesperación, se toparon con don Salvador, quien salía de la planta hidroeléctrica tras su turno nocturno. El viejo guardia vio la silueta detrás de ellos y gritó: ¡por aquí! Los chicos corrieron tras él, adentrándose en la planta.
El llanto volvió a escucharse, esta vez dentro de la planta. «Se está acercando», exclamó Tania. Don Salvador sacó de su mochila un viejo rosario ennegrecido y murmuró una oración, pero la Llorona apareció frente a ellos. Con un movimiento rápido y antinatural, se abalanzó sobre don Salvador, quien intentó defenderse, pero desapareció en la bruma junto con el espectro. Carlos, Tania y Miguel huyeron, pero quedaron marcados por lo que vieron. Miguel empezó a escuchar voces en su casa. Carlos se enfermó gravemente días después y Tania desapareció sin dejar rastro meses más tarde. Años después, un joven llamado Joaquín, sobrino de don Salvador, regresó al pueblo tras enterarse de su desaparición. Joaquín, decidido a resolver el misterio, visitó la planta hidroeléctrica una noche. Ahí encontró el rosario de su tío y junto a él, un susurro frío en su oído. Joaquín descubrió en antiguos registros que María había sido vista antes del fatal accidente rondando la planta, intentando cortar las compuertas para que el agua arrasara la casa de la familia de la que había robado a los niños. Su espíritu ahora buscaba redención, pero cada vez que aparecía, su furia, que era más grande, lo consumía. En su investigación, Joaquín encontró un sótano oculto dentro de la planta hidroeléctrica. Allí halló los restos de don Salvador, junto con un diario. En él, don Salvador relataba que había logrado contactar con los espíritus de Emiliano y Camila, quienes le revelaron que estaban atrapados, arrastrados entre las corrientes del río y el dolor de su madre. Con la ayuda de Alejandro y Rebeca, amigos de él, Joaquín realizó un ritual de liberación junto al río para liberar las almas atrapadas. El espectro de María apareció nuevamente, pero esta vez los fantasmas de Emiliano y Camila surgieron a su lado. Con miradas tristes, tomaron de la mano a su madre y juntos se sumergieron en las aguas negras del río Santiago, dejando atrás un silencio sepulcral. Desde entonces, el río pareció calmarse, pero algunos aseguran que en las noches más frías aún se pueden ver dos figuras infantiles jugando en la orilla, con una sombra materna que los vigila desde la distancia. Bueno, mi gente, pues en este capítulo conocimos la leyenda de La Llorona, la que se cuenta aquí en El Salto, o la que me hicieron llegar pues un conocido por ahí. Obviamente yo le puse cosas que tenían que crear un drama y tener que dar una explicación de por qué. Espero les haya gustado. Pues síganos apoyando. Gracias por el apoyo que nos han dado los últimos videos. A los suscriptores nuevos, muchas gracias por confiar en nosotros. Espero que el contenido les guste. Y pues nada más la recomendación de que pues nos sigan apoyando y sigan disfrutando estos videos. Cuídense mucho, mi gente, y ahí nos vemos.